Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un trabajo, ¿no es cierto? La presentación dice realizando una pieza en el torno convencional. Entonces la idea es que trabajemos pues en una pieza propuesta para que la trabajemos desde un software, ¿no? De un torno convencional para que ilustremos, ¿no? Las diferentes operaciones que se van a trabajar dentro de esta pieza como tal. Aquí tenemos pues la pieza propuesta. La pieza propuesta tiene operaciones de refrentado, ¿no es cierto? Tiene operaciones de roscado. Aquí podemos observar que hay un surco, ¿no es cierto? O una garganta, un ranurado. Tenemos una conixidad. Tenemos aquí unos escalonados, ¿no es cierto? La parte debemos tener un cilindrado. Cilindrado también con parte escalonado. Por el otro extremo de la pieza, pues también tenemos un refrentado, ¿no es cierto? Tenemos un perforado o taladrado en el torno. Y aparte de eso, también tenemos un alexado interior, ¿no? Esta es la pieza, pues, propuesta para que la trabajemos. La vamos a trabajar desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Vamos a mirar el plano un momentico. Vemos el plano. Aquí tenemos el plano, ¿no es cierto? El plano nos muestra por aquí, por este lado, nos está mostrando, pues obviamente nos está mostrando la parte, ¿no es cierto? La parte de la pieza, viene un corte, está con un corte, ¿no es cierto? Está con un corte la pieza, la cual nos indica, ¿no? Nos indica aquí el corte se hace para qué, pues básicamente se utiliza es para nosotros poder trabajar, digamos, esos detalles internos, ¿no? Que tiene la pieza que no los pueden mostrar, entonces eso es lo que hace un corte, ¿no? El corte fue partido por la mitad de la pieza. Podemos observar pues diferentes acotaciones, ¿no es cierto? Diferente nomenclatura que trae el plano, que es bien importante, ¿no es cierto? Y bien interesante, donde tenemos por ejemplo el roscado, tenemos aquí un M30 NF por 2, significa que una rosca de 30, una rosca fina, por un paso 2, tenemos diferentes diámetros, acá tenemos diámetro de 48, tenemos diferentes longitudes, ¿no es cierto? Tenemos longitud de 40 de la perforación, tenemos otros diámetros aquí que son 22, tenemos 35, tenemos 48, ¿listo? Y tenemos pues diferentes longitudes de pieza, lo mismo que los diámetros. Entonces, este es el plano que nos va a servir como referencia para nosotros trabajar en esta pieza, ¿listo? Aparte de eso, pues el plano tiene algunas acotaciones, ¿no es cierto? Donde dice que todas las medidas son en milímetros. Tenemos el material, que es un material acero 1020, es un acero del carbono. Tenemos la cantidad, vamos a realizar una, ¿no es cierto? Una por máquina. Y hay una cota que nos dice eliminar filos y aristas cortantes. También podemos observar dentro del plano esta parte, ¿no es cierto? Este detalle ve que está aquí, que es el surco de la garganta, la cual nos, por ser tan pequeño, pues no lo agotamos acá, sino que lo hacemos ampliado, ¿listo? Entonces acá tenemos las medidas del ancho de la ranura, que serían 4 milímetros. Y aquí tenemos la altura, que son los 3 milímetros que se presentan aquí, ¿no? En esta parte que está aquí inferior. Cuando esos detalles son pequeños, pues lo que hacemos es un detalle, ¿no? Para tener una ampliación de ese detalle que aquí lo podemos observar mucho mejor. En la introducción, ¿no es cierto? El torno es una máquina herramienta, pues es utilizada para formar piezas sólidas, principalmente metales, ¿no? Dentro de estos metales trabajamos todo lo que son los materiales que son ferrosos, ¿no es cierto? Que tienen como compuesto tiene el hierro, y materiales no ferrosos, ¿no? Dentro de los ferrosos, pues los principales tenemos son los aceros, ¿no es cierto? Sabe que el acero es una aleación de hierro más carbono. Podemos tener ahí aceros que son al carbono simplemente o aceros aliados, ¿no? Todo depende de esa funcionalidad para cual tengan esos aceros, ¿no? Aparte de eso, pues también podemos trabajar materiales no ferrosos, por ejemplo, como el bronce, podemos trabajar el aluminio, podemos trabajar el cobre. Todo depende de la acción que nosotros estemos trabajando, ¿no? Digamos el campo industrial en el cual nos estemos moviendo. En la industria, pues regularmente viendo las empresas, así mismo ya trabajan diferentes materiales, ¿no? También podemos trabajar aquí toda la parte de los polímeros, ¿no es cierto? Que ha ganado una gran influencia a nuestros tiempos y se trabaja mucho esa parte. La característica principal es la falta de movilidad. Nosotros no debemos tener como unos tornos que sean pues como portátiles, llevarlos a la máquina. Estos tornos regularmente son piezas que son estacionarias, quiere decir que están debidamente ancladas, ¿no es cierto? Que están niveladas. Y ese moldeado de esa pieza se realiza básicamente es por la eliminación de material, ¿no?
mediante una herramienta de corte. Entonces ahí es donde se produce ese famoso arranque de viruta, ¿no? Que hay en los materiales para poder ser torneados. Acá tenemos diferentes operaciones de la pieza que nosotros vamos a fabricar. Va a tener una operación de refrentado, va a tener una operación de hacer agujero centro, va a tener una operación de cilindrado, una operación de escalonado, vamos a realizar una conicidad, un ranurado, un roscado en el torno y un taladrado en el torno. ¿Listo? O sea, pues como las operaciones que vamos a realizar en nuestra pieza. Entonces la idea es que pues vamos, digamos, nombrarlas de nuevo, aunque ya pues esto lo vimos desde en las otras clases, ¿no es cierto? Se hizo ya un énfasis en cada una de ellas. Se hizo también digamos, el sistema operacional, ¿no? O la ruta de procesos para hacer cada una de ellas mediante un proceso de ejecución, ¿no es cierto? En el cual nos dice cuáles son los pasos a seguir en cada una de ellas. Pero pues no está de más que de pronto la renombremos aquí para que tengamos una idea, ¿no? De lo que estamos trabajando. El refrentado, pues el refrentado es hacer en el material una superficie plana, ¿no es cierto? Aquí podemos ver una superficie que es plana, ¿no es cierto? Perpendicular a cuál eje. Este es el eje imaginario del torno, esa línea que está aquí. Ustedes ya lo han visto en los dibujos, ¿no es cierto? En el alfabeto de líneas. Es una línea imaginaria del torno. ¿Mediante qué acción? Mediante la acción de una herramienta de corte, ¿no? Esta herramienta de corte se desplaza por medio del carro transversal, ¿no? El carro transversal lo que va es corriendo, ¿no es cierto? Así como indica esta flecha. Y aparte de eso, también hay algo que debemos de anotar aquí, ¿no? Es el sentido de giro, ¿no? Si usted observa este sentido de giro, es un sentido antihorario. Quiere decir que la copa está girando en sentido antihorario. Digamos que en el 90% de las operaciones de torneado siempre va a ser este movimiento, ¿no? Algunas veces se necesita que gire en sentido horario, lo que regularmente nosotros llamamos como contramarcha, ¿no? Pero pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? En qué, digamos, en qué propiedades, ¿no? O en qué, digamos, operaciones, ¿no? Se necesita que vaya en contramarcha. Como dice acá en la diapositiva, ¿no es cierto? Esta operación es realizada en la mayoría de las piezas que se ejecutan en el torno, tales como los ejes, ¿no es cierto? Tornillos, tuercas y bujes. Digamos que también esta operación sirve para ¿qué? Para nosotros dar la longitud, ¿no? La longitud total de la pieza mediante este refrentado. Este refrentado sirve también para tener una cara de referencia cuando nosotros vamos a hacer agujeros, ¿no? Previamente antes del agujero. Hay que tener en cuenta también que hay que hacer un buen refrentado, ¿no? El refrentado básicamente depende de la altura que nosotros le demos al buril con respecto al eje imaginario del torno. Esa es una de las primeras prácticas que nosotros hacemos cuando colocamos nuestro buril, ¿no es cierto? Y lo colocamos a la altura del punto giratorio para que en todo el eje imaginario del torno. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo no tengo esta altura predeterminada y no la haya realizado de una manera correcta, va a quedar aquí en la pieza una tetica, ¿no? Cuando nosotros estemos refrentando, ustedes la van a observar. Y si queda esa tetica, yo tengo que alinear, ¿no es cierto? Esta punta del buril con respecto al punto centro de esa tetica, porque si no, cuando yo vaya a perforar con la broca centro, lo más probable es que esto se reviente, ¿no? La broca centro. Hablando ya de la broca centro, pues otra operación es hacer agujero centro, ¿no es cierto? Entonces, agujero centro se utiliza una broca de centrar. Regularmente esta broca de centrar es una broca de acero súper rápido, ¿no es cierto? Una broca HSS. Es una broca especial que sirve para hacer agujeros de centro. Los tipos más comunes son indicados a continuación. Yo tengo aquí en la izquierda, ¿no es cierto?, una broca de centrar simple. Esta es la que yo siempre hemos encontrado digamos, comercialmente. Y una broca de centrar con chaflán de protección. ¿Para qué sirve este chaflán de protección que está aquí en esta broca? Lo que pasa es que muchas veces nosotros como mecánicos, ¿no es cierto?, si necesitamos extraer un eje, regularmente muchas veces golpeamos mucho los ejes en esa cara de refrentado y terminamos por deformar esos puntos, ¿no?, que son necesarios para alguna operación cuando vamos a hacer alguna reparación en nuestros equipos, ¿no?, ya hablando de la empresa. Entonces, este chaflán de protección es para cuando si se golpean esos centros, pero nosotros no tengamos que reavivar de nuevo esos centros, ¿no?, porque es una operación que nos va a desgastar mucho más tiempo. Esta broquita que está aquí, yo solamente la vi por allá, como en el 95, por allá en Carvajal. Yo veía que hay de estas brocas, pero no sé qué tan comerciales son, ¿no? Porque la verdad yo he tratado de buscarla y no la he encontrado, ¿no? Con este chaflán de protección. Regularmente vemos son estas brocas normales, las cuales traen aquí un ángulo de conicidad de 60 grados, ¿no? ¿Por qué tiene 60 grados aquí? Porque es los mismos grados que tiene nuestro punto giratorio, ¿no? Vamos a ver para qué sirve esto.
Acá tenemos las medidas de los centros, pues obviamente nosotros vamos a tener diferentes diámetros, ¿no es cierto? Diferentes diámetros de ejes. Entonces lo que nos dice aquí es que, por ejemplo, va a existir una roca centro número 1, luego sigue una 2, una 3, una 4, una 5 y una 6, ¿no? Sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener un diámetro de la pieza central, por ejemplo, digamos que yo tenga un diámetro de media, 12,7, entonces lo puedo meter en este rango, ¿no es cierto? Está entre 5 a 15 milímetros, entonces yo hago mi elección de la brocacentro adecuada. Aquí me dan unas medidas, las cuales yo las puedo medir, ¿no es cierto? Es que el diámetro menor va a ser de 1,5, la D mayúscula va a ser de 5, la C va a ser de 2, la C mayúscula va a ser de 40, el diámetro máximo de allanado que va a ser E, ¿no es cierto? Este diámetro que está aquí va a ser de 4, entonces me hace unas consideraciones. ¿Para qué? Para yo tener en cuenta. Tener en cuenta en que en el momento que yo vaya, por ejemplo, a perforar un agujero centro, ¿no es cierto? De un diámetro que tenga bastantes milímetros, puedo hacer la elección correcta, ¿no? No puedo de pronto trabajar con una número 1 si de pronto yo por acá tengo 100 o 150 o 100 milímetros, ¿no? Porque digamos que esta pieza va a ser muy pesada, entonces, por ende, ese agujero también va a ser pequeño, entonces digamos que no tiene que hacer esto, va como proporcionalmente, ¿no? A medida que va creciendo el diámetro, pues también voy eligiendo una brocacentro mucho más grande, ¿no? Básicamente es eso. Acá tengo el proceso de ejecución. Digamos que aquí está montada nuestra brocacentro de acero súper rápido. Está montada en el portabrocas. El portabroca está montado en el husillo del cabezal móvil, ¿no? Y en esta dirección es que yo comienzo a hacer la perforación. Previamente, pues ustedes ven que está en la altura, ¿no es cierto? En la altura del eje imaginario. Y tenemos que tener en cuenta algo que cometemos muchos errores muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el error? Que son, si ustedes ven aquí, observan que el agujero queda una parte cilíndrica y una parte cónica, ¿no? La parte cilíndrica denominada por la letra B y la parte cónica está denominada por la letra A. Entonces, siempre que ustedes hagan un agujero centro, por favor, que entre 3/4 partes de la parte cónica, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder muchas veces? Suele suceder que comienzan a hacer el agujero centro y resulta que solamente introducen la parte cilíndrica. Si ustedes ven, el punto giratorio del torno es un cono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese cono no se va a poder alojar en esta parte cilíndrica, sino que tiene que alojarse en esta conicidad que está acá. Entonces, siempre que hagamos brocacentro, agujero centro, por favor, que entre 3/4 partes de esa parte cónica. Aparte de eso, hay una recomendación que yo creo que también cabe resaltarla aquí. Es que siempre que hacemos estos agujeros de centro, tenemos que tener unas buenas RPM, ¿listo? Por ahí unas 700, 600, 700. ¿Por qué? Porque resulta que si yo coloco muy pocas RPM y comienzo a hacer esta operación, pues obviamente esta broca se me va a partir, ¿listo? Va a quedar introducido esta broca acá en el material. Tengo que afilar un diferentes burilcitos, ¿no es cierto? Para tratar de sacar esa punta, porque esta punta es templada, o sea, no puedo meter otra broca ahí encima de esa porque no voy a terminar partiendo la otra también. Entonces, tener mucho cuidado que siempre que yo haga esta operación de hacer agujero centro, tenga unas buenas revoluciones por minuto. Dentro del cilindrado, pues el cilindrado básicamente es una operación que consiste en dar forma cilíndrica. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Ya el buril viene en esta dirección de la flecha. Vuelve y se recalca, ¿no es cierto? Que el sentido de la copa debe ser antihorario, ¿no es cierto? Para poder que haya el corte sea perfecto. Esta es una de las acciones más ejecutadas, ¿no? En el torno, con el fin de obtener formas cilíndricas definidas, ¿no? Obviamente definidas por una medida nominal, pues que obviamente tenga el plano, ¿no? Se utiliza en ejes, se puede utilizar en bujes. Este cilindrado puede ser exterior, ¿no es cierto? También puede ser interior. Cuando es interior regularmente le llamamos alexado, ¿no? Ya cambia el nombre por el de alexado. Y pues obviamente es muy utilizado, ¿no? Digamos que también sirve para preparar el material para otras operaciones. Puede ser que yo esté aquí cilindrando. Puede ser que yo aquí tenga que hacer digamos, una operación de moleteado. Entonces este cilindrado sería una operación previa, ¿no? A ese moleteado. O puede ser que ya aquí tenga una rosca, ¿no? Vaya a ser yo un roscado exterior. Entonces, pues obviamente este va a ser una operación previa, ¿no? A esa otra operación con la cual vamos a finalizar. Tenemos el escalonado, ¿no es cierto? El escalonado de la operación que tiene por objeto en una misma pieza, pues tener diferentes cilindrados. Ustedes observan aquí un cilindrado, acá observan otro cilindrado
y por acá otro cilindrado, ¿no? Cada uno de esos cilindrados, ¿qué pasa? Pues va a tener unos diámetros diferentes, ¿no es cierto? Y unas longitudes también que pueden ser diferentes, ¿no? Digamos que la mayoría de las piezas nosotros siempre vamos a hacer escalonado, ¿no? Es muy difícil que solamente una pieza tenga solamente cilindrado, pero pues también hay excepciones, ¿no? Pero digamos que la mayoría de piezas mecánicas tienen escalonados. Se emplea mucho en la ejecución de polea escalonada, ¿no es cierto? En espigos, para rodamientos, puntas de eje. Bueno, hay diferentes operaciones que ustedes con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? Con esa experiencia o esa experticia que ustedes van obteniendo dentro de sus procesos de formación en las empresas, van a comenzar a mirar muchas piezas, ¿no? Entonces van a ver que muchas de esas piezas tienen este tipo de operación, ¿no? Escalonado. Tenemos también conicidad, ¿no es cierto? La conicidad en el torno. Entonces, para hablar de la conicidad en el torno, pues tenemos que hablar de los conos. Entonces, aquí viene un concepto, ¿no? El concepto es que nosotros tenemos una idea, ¿no es cierto?, de cono de geometría, que es este que estoy aquí señalando con mi puntero, ¿no? Siempre él terminaba en un vértice, para nosotros esto era un cono, ¿no? Regularmente en mecánica, pues, nosotros vamos a tener mucha variedad de conos, pero la mayoría van a ser truncados. Quiere decir que no terminan en vértice. De todos modos, siguen siendo conos, ¿no? Los conos que van a tener un diámetro exterior, un diámetro mayor, perdón, van a tener un diámetro menor y van a tener una longitud. Va a haber un ángulo de conicidad que es este alfa, ¿no es cierto? Este ángulo lo llamamos ángulo de conicidad y este alfa medios, pues obviamente va a ser el ángulo de inclinación, ¿no? Que es la mitad de este ángulo de conicidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque es que resulta que nosotros para hacer esta operación nosotros debemos de hacer un cálculo, ¿no es cierto? Un cálculo matemático relacionado con las funciones trigonométricas. Los datos necesarios para tornear un cono. Entonces, como decíamos nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí están haciendo un cono exterior. Miren que aquí el cono exterior, en el cual ¿qué se hizo? Se hizo que el carro superior se movió, digamos, en este sentido, ¿no? Vamos a tomar como referencia este sentido. Se mueve en un sentido antihorario, ¿no? Para el carro exterior. Miren que estaba aquí alineado y lo que hicimos fue subir este carro, donde este alfa medios que está aquí, pues es el ángulo de inclinación, ¿no? El cual me están pasando aquí, ¿listo? En esta parte de acá tenemos un cono, ¿no es cierto? Interior. Miren que aquí se hizo todo lo contrario. Él viene alineado por esta línea. Aquí lo que hicimos fue girar nuestro carro superior en un sentido horario, ¿no? Y lo ajustamos al alfa medios. Entonces vamos a mirar, pero ¿cómo es que nosotros hallamos ese alfa medio, ¿no es cierto? Que otros todavía no lo conocemos. Claro que eso ya lo vimos también pues, dentro de las operaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí. Los datos necesarios para calcular el ángulo de inclinación, que en nuestro caso es alfa medio, ¿no es cierto? Es igual al diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 veces la longitud, ¿no? Digamos que esta es la fórmula básica para yo hacer ese tipo de cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos puede ilustrar mejor lo que estamos hablando. Calcule el ángulo de inclinación en grados que se debe tener en el carro superior para tornear la parte cónica de la pieza que se presenta a continuación. Entonces aquí tenemos un diámetro, ¿no es cierto? Este es el cono, esta parte de aquí está aquí en la parte cónica, ¿no es cierto? Nos está mostrando un diámetro mayor de 48 milímetros, ¿no es cierto? Aquí lo están anotando. Tenemos un diámetro menor de 20 milímetros y ojo vivo aquí. La longitud, mire que aquí nos muestra el plano dos longitudes, pero para el cálculo ¿qué necesitamos? Solamente la longitud de la parte cónica, en este caso 60 milímetros, ¿listo? Hasta ahí tenemos nuestros datos. Ya con estos datos, pues obviamente tenemos que ir a la fórmula y reemplazarnos, ¿cierto? Entonces tenemos diámetro mayor 48 milímetros, diámetro menor 20 milímetros, longitud 60 milímetros. Me voy a la fórmula que me dice a mí que es tangente alfa medio, ¿no es cierto? Es igual a diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 veces la longitud. Reemplazamos diámetro mayor 48, diámetro menor 20 milímetros, longitud de cono 60, 2 por 60. 48 menos 20, pues obviamente nos va a dar 28, dividido entre 2 por 60, que nos da 120. 28 dividido 120 me nos va a dar 0,233, ¿listo? ¿Qué hacemos con este dato? Pues este dato, si nosotros tenemos una tabla de funciones trigonométricas, nos vamos a ir a ver cuánto es la tangente de este número que está aquí, ¿no? Si nosotros no tenemos esa tabla trigonométrica, lo que hacemos es ir a la calculadora, ¿no es cierto? Ir a la calculadora
Y donde está la tecla tangente, arriba de la tecla tangente, vamos a ver que está escrito, ¿no es cierto? Dice tangente a la -1. Regularmente viene con el mismo color del inverso que trae la calculadora. Entonces lo que yo hago es hundir inverso, ¿no es cierto? Inverso tangente para que quede como inverso tangente -1 y le adiciono este número que está aquí. Entonces en el display de la calculadora saldría tangente a la -1 de 0,233. Le voy a dar igual, ¿no es cierto? Y resulta que esto me tiene que dar algo muy parecido a lo que está acá. 13 grados, 10 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese va a ser el ángulo de desvío al cual yo debo de situar mi carro superior. ¿Listo? También tenemos que tener muy presente en la calculadora que la calculadora, en el display de la calculadora regularmente trabaja con 3 unidades, que son DEC, que es una D, eje, puede trabajar con G, que significa grados, o con una R que trabaja radianes. Siempre para funciones trigonométricas en el display de la calculadora, por acá arribita me va a aparecer una D, ¿listo? Porque si no, el valor puede cambiar un poco, entonces tengamos eso en cuenta. Bueno, después de mirar esto, vamos a mirar qué es el ranurado, ¿no es cierto? El tronzado y perfilado en el torno. Entonces, ¿qué sería el ranurado? Entonces dice que consiste en hacer surcos o gargantas cilíndricas sobre una pieza, ¿no? Estas son algunas formas de ranurado. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos un ranurado en B. Acá tenemos un ranurado o perfilado, ¿no es cierto? Un perfilado acá en la pieza cóncavo, el cual se hizo con un buril afilado de forma convexa, ¿no? Y acá vemos también una ranura de forma cuadrada, ¿no? Si ustedes observan, básicamente estas ranuras, ¿no es cierto? ¿Dependen de qué? Dependen del afilado que yo le haya hecho en mi herramienta. Miren que en este caso, por ejemplo, este buril fue afilado en forma de V, me hace este surco, ¿no? Aquí yo afilé un buril, ¿no es cierto? De radio convexo, ¿para qué? Para que en la pieza me haga un radio cóncavo, ¿no? Mire que él me está copiando el mismo perfil de la herramienta con la cual fue afilada, ¿no? Y por último, acá tenemos una cuadrada, ¿listo? ¿Para qué nos sirven esta ranura o estos surcos? Entonces puede haber varias operaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con el cuadrado porque pues lastimosamente en el software pues nosotros no tenemos acceso a todas las herramientas porque es un demo, ¿no es cierto?, de demostración. Entonces la única herramienta que podemos trabajar los surcos es una herramienta cuadrada, ¿no? Entonces vamos a hacer el desahogo de la rosca con esta herramienta. También cuando podemos hacer con esta herramienta, mire por ejemplo el ejemplo. Cuando la pieza ya un escalonado, ¿no es cierto? Digamos que ya un escalonado en esta parte y después de tornillarla hay que templarla, o sea que se somete, ¿no es cierto?, a un cambio de temperatura para modificar su estructura interna y luego la debo de rectificar con esmeril, ¿no? Obviamente para dar la medida y para, digamos, alinear o tratar de volver esas tolerancias geométricas a lo que nos decía el plano, ¿no? Por el calor pueden haber algunas dilataciones y puede formarse algunas deformaciones geométricas, ¿no? Entonces lo que hacemos es rectificar para volver otra vez a esa geometría, ¿no? Y a esa, digamos, a esa medida la cual nos da el plano. Entonces muchas veces se hace este desahogo, ¿por qué? Porque con la muela, ¿no es cierto?, yo no puedo llegar hasta este vértice que está acá. Entonces hago un desahogo para contar que la muela comience a rectificar y tenga un espacio aquí donde alcance a salir, ¿no? Para eso es que nosotros hacemos como ese tipo de ranuras cuando nosotros necesitamos rectificar, ¿no es cierto? Rectificar cilíndricamente alguna pieza. Bueno. Sigue el taladrado en el torno. El taladrado, pues esta operación consiste en hacer un agujero cilíndrico, ¿no es cierto?, por el desplazamiento de una broca, el cual se monta ya bien sea en el cabezal móvil directamente mediante, si la broca tiene un cono, ¿no es cierto?, un cono externo, pues se va a montar en este husillo. Este husillo, ustedes saben que este husillo tiene un cono interno, que depende de las características del torno, puede ser cono Morse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente va subiendo a medida que el torno sea más grande, ¿no es cierto? Pero yo también las brocas las puedo montar, si son cilíndricas, de espigo cilíndrico, las puedo montar en el portabroca, ¿no? Estas brocas pues son de diferentes materiales, podemos tenerlas de acero súper rápido, ¿no es cierto? Podemos tenerlas también de metal duro, puedo tener brocas con recubrimientos de titanio, ¿no es cierto?, para que me dé mayor dureza. Todo depende de los materiales que nosotros vamos a perforar, pues así mismo nosotros elegimos, ¿no es cierto?, digamos, la herramienta más correcta o el material más correcto. ¿Para qué nosotros hacemos este tipo de operaciones? Pues sirve en general de preparación para operaciones posteriores, ¿no es cierto?, de torneados internos. Si yo necesito hacer un torneado interno, un alexado, pues lo que yo hago es ganar terreno con estas brocas
Y por último termino alexando con una barra de alexar, ¿no? Y a dar la medida precisa. También, por ejemplo, si yo necesito hacer una rosca interna aquí que sea de perfil triangular, pues lo que yo hago es una perforación, ¿no es cierto? Para luego terminar de elaborar esa rosca con unos machuelos, ¿no? Obviamente, pues previamente seleccionados, y también tengo que hacer mi cálculo, ¿no? Para ver qué machuelos son los que necesito. Y también, pues por ende, también mirar y hacer la elección correcta de la broca, ¿no? También para procesos de escariado, procesos de rimado, pues también hago un taladrado previo, ¿no? Antes de terminar mis, digamos, mis operaciones a las cuales me esté siguiendo mi plano, ¿listo? Bueno, hasta aquí tenemos, pues, digamos, la primera parte del tutorial. En la segunda parte vamos a calcular los parámetros de corte, los cuales necesitamos nosotros trabajar, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con unos parámetros de corte, los cuales nos van a arrojar a nosotros unas velocidades y unos tiempos de mecanizado, y también tener en cuenta lo que son unos avances, ¿no? Eso lo vamos a ver en el segundo tutorial. Entonces la idea es que pues sigamos con esta línea, ¿no es cierto? Y los invito a ustedes a que hagamos el segundo tutorial, el cual nos va a arrojar todos estos datos, ¿listo? Y por último hacemos el tercer tutorial, donde ya vamos al simulador con todo lo que hemos visto, y ya con los datos listos, entonces ya comenzamos a labrar la pieza, ¿listo? Bueno, entonces los invito, muchachos, para que vean el segundo tutorial.